Hola. A ver, ¿y si la historia que siempre nos han contado sobre el progreso no fuera toda la verdad? Hoy vamos a darle una vuelta a una idea potentísima, la de la transmodernidad del filósofo Enrique Dussel. Es un concepto que, la verdad, nos obliga a repensar nuestro pasado para poder imaginar un futuro completamente distinto. Seguro que el término posmoderno nos suena a todos, ¿verdad? Se ha hablado mucho de él. Pero, ¿y si hubiera algo más allá? Pues sí, existe otro concepto, transmoderno, que nos ofrece una perspectiva radicalmente nueva y desde luego muy desafiante. Y para entender bien qué es esto de lo transmoderno, primero tenemos que ver de dónde sale. Nace en realidad como una respuesta a los límites que tenía la crítica posmoderna, una crítica que, como vamos a ver ahora, se quedaba un poco corta. A ver, para que nos hagamos una idea, el posmodernismo era como si Europa se mirara en un espejo roto. Era una autocrítica, sí, claro que sí, pero según Dussel no dejaba de ser una conversación interna, muy eurocéntrica. La transmodernidad, en cambio, rompe ese espejo. Propone algo totalmente distinto, una crítica que viene desde afuera, desde esas culturas que históricamente fueron silenciadas. Ya no es un monólogo, es un diálogo entre civilizaciones, un diálogo global. Y esa crítica desde fuera nos lleva directos al corazón del argumento de Dussel, a lo que él llama la gemela oculta de la modernidad, la colonialidad. Ojo, porque esta es una relación inseparable que, muy a menudo, se ignora por completo. Para Dussel es imposible separar estas dos cosas. No es que la modernidad provocara la colonialidad, no, es que son la misma cosa, son literalmente las dos caras de la misma moneda, que se forjaron exactamente en el mismo momento histórico. Y si miramos esta cronología, se ve clarísimo. Todo arranca en 1492, cuando los barcos europeos abren el Atlántico. Esto nos lleva de cabeza a la conquista del siglo XVI, donde se extraen riquezas de una forma brutal. Y todo ese oro, toda esa plata, es precisamente lo que financia el auge tecnológico de Europa en los siglos que vienen después. No es casualidad, es una cadena de causas y consecuencias. 1492 no es solo una fecha, es el nacimiento de un sistema mundial. Aquí está la idea central, sin más rodeos. El esplendor de una parte del mundo no surgió a pesar del sufrimiento de otra, sino directamente gracias a él. No es un efecto secundario que podamos lamentar, no, es la condición fundamental para que existiera. Para que esto no se quede en una idea abstracta, fijémonos en este número, 20.000 toneladas. Esa es la cantidad de plata que se sacó de una sola mina, la de Potosí, en Bolivia, solo en el siglo XVI. Tratemos de imaginar lo que esa riqueza robada supuso para financiar las catedrales, los ejércitos, las economías enteras de Europa. Vale, pero este sistema de modernidad barra colonialidad no es solo un tema del pasado, ni mucho menos. Dussel sostiene que nos ha llevado directamente a dos crisis globales que son fundamentales y, sobre todo, urgentes. Por un lado, una crisis de conocimiento. Se nos enseña una forma de pensar, una historia que es eurocéntrica y que nos desconecta de nuestras propias realidades. Y por otro lado, una crisis de existencia, así, tal cual. Este modelo de extraer y producir sin parar está, literalmente, destrozando el planeta que habitamos. Dussel, como ven, no se anda con chiquitas. La conclusión lógica del camino que lleva a la modernidad, si no se le pone freno, es la extinción de la especie humana. Un suicidio colectivo. Bueno, entonces, si el diagnóstico es tan grave, ¿hay alguna salida? Dussel cree que sí. Y aquí es justo donde entramos en el corazón de su propuesta, en el concepto de transmodernidad. La idea clave no es arreglar o mejorar la modernidad, es ir más allá, trascenderla. Se trata de crear algo nuevo, pero no desde cero, sino a partir del diálogo con la sabiduría de todas esas culturas que fueron colonizadas y excluidas. Se trata de escuchar lo que tienen que decir. Y este gráfico nos da una idea muy clara de la escala de la que estamos hablando. El futuro no puede seguir siendo dictado por esa pequeña minoría, que apenas representa un 20% de la población mundial. El futuro tiene que ser construido por la inmensa mayoría global, partiendo de sus experiencias, sus conocimientos y sus realidades. Esto, en la práctica, significa cambiar el rumbo del desarrollo. En lugar de que la mayoría global intente copiar el camino de la minoría, la idea es que se construyan nuevos caminos, desde sus propias raíces y realidades, pero en un diálogo de igual a igual. Muy bien, pero ¿cómo es ese mundo? ¿Qué significa en la práctica construir ese pluriverso del que habla Dussel? Para entenderlo, lo mejor es comparar las dos lógicas que están en juego. Primero, la lógica de la modernidad, que ya conocemos de sobra.
Es básicamente una máquina de extractivismo brutal, de consumo sin límites y de imponer una única forma de ver el mundo como si fuera la única correcta. Y ahora comparemos eso con la sabiduría que podemos encontrar en muchísimas culturas no modernas. Sabidurías que ofrecen otras maneras de vivir, de relacionarse con la naturaleza y también entre nosotros. Y aquí está la ruptura fundamental. El gran proyecto de la modernidad era crear un mundo universal, una sola cultura, un solo idioma, un solo camino para todos. Bueno, pues la transmodernidad rechaza de plano esa idea. En su lugar, lo que propone es la idea de un pluriverso. Fíjense, no un universo, sino un pluriverso. Un mundo donde puedan coexistir muchos mundos diferentes, conectados por puentes de diálogo y no por cadenas de dominación. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es clave para nuestro futuro colectivo. La modernidad nos dio el avión y nos llevó a la Luna, lo cual es un logro increíble, no hay duda. La pregunta ahora es, ¿qué sabiduría nos va a ayudar a mantener los pies en la Tierra?